Hola, cuarto B. Hoy, ESI en prácticas del lenguaje. Nos preparamos para escuchar un cuento. El tesoro escondido. Silvia Schuher. ¡Qué primor!, decían todos cada vez que llegaba una foto de la nena. Todos eran mis abuelos, mis padres, ciertos tíos, los vecinos y cualquier incauto que pasara por ahí y aceptara mirar esa foto. La nena era nuestra prima. La hija de la hermana de mi mamá, que se había casado con un extranjero, se había ido a vivir con él a su país y desde entonces no había vuelto más, por la distancia, por el trabajo del marido y sobre todo por la nena, a la que cuidaba con paciencia de orfebre. La última foto de la nena había llegado hacía poco y la verdad es que, a juzgar por mi aspecto y el de mis dos hermanas, la prima parecía una especie de angelito bienhechor, tan prolija, tan bien vestida, tan sonriente y con los dientes tan parejos. Tan distinta de nosotras, repetía mi mamá con cierto pesar, que teníamos la boca llena de fierros por los malditos aparatos, la nariz tapada cada 2 por 3, la ropa siempre salida de su sitio exacto y la cabeza peinada a lo plumero. Pero nada de esto duraba demasiado, porque una vez que pasaba el furor de ver a la nena en la foto recién llegada, todos los parientes seguían su vida normal, y nosotras, mis hermanas y yo, también. Volvíamos a ignorar los espejos y esa carita de ángel que nos miraba desde el retrato y que de haber podido, más de una vez, hubiéramos llenado de cuernos y bigotes, como nos gustaba hacer con las fotos de las revistas. Hasta que un día la nena cumplió 11 años, la edad de mi hermana del medio, y el cartero nos trajo la noticia, que la prima vendría de visita en las vacaciones de invierno. ¿Con sus padres? No, sola, como le había recomendado la psicóloga a la pesada de mi tía. ¿A un hotel? ¿A lo de los abuelos? Tampoco. El primor llegaría en avión al aeropuerto y de allí directo a mi casa, donde compartiría 7 hermosos días con nosotras. ¿Por qué hermosos?, nos preguntábamos. ¿Por qué anticiparse lo que ocurriría con esa palabra tan ñoña? La noticia, como se ve, no pudo habernos caído peor. Para colmo, desde que mis padres la recibieron y nos la transmitieron a nosotras, el modo de vida en la casa se transformó por completo. Vendría un angelito educado cual piedra preciosa y habría que ponerse a la altura. A partir de entonces, y para adquirir mejores hábitos, estas fueron las reglas que se nos impusieron. Nada de andar haciendo ruidos raros al sorber la leche. Nada de meterse las 3 juntas en el baño para hacerse compañía. Nada de pelearse como fieras por una última porción de torta. Nada de poner el volumen de la música como si todos en la casa fueran sordos. Nada de usar los dedos de pañuelo y mucho menos las mangas. Nada de malas palabras entre hermanas y nada de muchas otras cosas que hacían a las delicias de nuestra vida. A ver, mis señoritas, empezó a llamarnos mi mamá todas las mañanas antes de que saliéramos al colegio, y acto seguido nos torturaba un buen rato con el peine hasta no dejarnos un solo pelo capaz de revelárseles a las hebillas. A ver, mis mujercitas, empezó a decirnos mi papá. Claro que menos convencido, porque se le notaba a la legua que recibía instrucciones y que una de ellas había sido dejar de jugar al fútbol con nosotras, al menos por un tiempo. Hasta que por fin el día llegó, un domingo. La prima también, y con ella no solo las vacaciones, sino, sobre todo, el aliciente de que a partir de entonces quedaba una sola semana para que el primor se fuera y volviéramos a la normalidad. Apenas la instalamos en su habitación, que no era otra que la nuestra, aunque no se notara por el orden, empezaron a tocar el timbre los parientes. ¡Qué tesoro!, decía cada uno que entraba y que al verla le retorcía los cachetes. ¡Qué dulzura!, repetía mi abuela, y nos miraba de reojo a nosotras para que hiciéramos que sí con la cabeza.
Y así toda la santa mañana, hasta que mis padres, a media tarde y fritos de cansancio, echaron a la parentela con la mayor educación que pudieron y se fueron a dormir una siesta. No bien nos quedamos solas en el cuarto, la nena, que se veía tan linda como en las fotos, nos abrazó a mis hermanas y a mí, nos contó 22 chistes verdes que se había anotado en la que llamaba a su secreta LP, libreta puerca, y nos propuso, para esa misma noche, enseñarnos a jugar al póker, pero apostando plata, nos adelantó. Por lo cual, las tres tuvimos que recurrir a nuestros ahorros y a recolectar monedas por todos los rincones, cosa que apenas logramos porque en mi casa no suele haber un peso ni partido al medio. Al día siguiente, antes de almorzar, Cara de Ángel se ofreció gentilmente a poner la mesa, para orgullo de su tía, que no podía creer semejante actitud. Y todo fue muy emotivo, hasta que apenas empezamos a comer y mi madre se distrajo con la tele. La nena nos mostró a mis hermanas y a mí cómo se metía un fideo larguísimo en la nariz y después lo dejaba colgar como un moco. Fue tanta la gracia que nos causó y tal el esfuerzo que hicimos para reírnos en silencio que no pudimos imitarla de entrada. La primera que lo intentó fue la más chica, con tanta mala suerte que mi madre justo se dio vuelta, la vio meterse el tallarín en la nariz y casi nos mata. A la nena no, a nosotras, sus 3 tiernos retoños. Al final, contuvo su impulso para no quedar mal con la invitada ilustre y solo nos fulminó con la mirada. Aprendan un poco, nos retaba en esos días, poniéndonos de ejemplo a la primita. Y nosotras no decíamos nada, porque, a diferencia de lo que habíamos tramado antes de conocerla, arruinarle las vacaciones, ahora estábamos encantadas con el primor de prima que nos había tocado, con su buen humor y su infinito ingenio para hacerlo peor sin que a su cara de ángel se le moviera un gesto. A ver si aprenden un poco, repetía ciegamente mi mamá. Y la verdad es que de todo lo que compartimos con nuestra prima durante su corta visita, nos quedó alguna enseñanza. Cómo disimular la mugre de las uñas, por ejemplo, o poner viscos los ojos. Cómo subir a un ascensor automático y tocar los botones de todos los pisos un segundo antes de bajar. Cómo fabricar lágrimas, hipo, dolores y sobre todas las cosas, qué cara poner en las fotos para que sus padres, los de ella y orgullosos, nos inviten un día a las 3. ¿Te gustó el cuento? Ahora a realizar las actividades en familia. Recordá que estas van en la carpeta de prácticas del lenguaje. Ponemos la fecha de hoy, ESI, en las prácticas del lenguaje. Punto número 1. Para comenzar te invitamos a leer o a escuchar el cuento El tesoro escondido de Silvia Schuher. Ahora vamos a retomar algunas palabras e ideas de esta historia. ¡Qué primor!, decían todos cada vez que llegaba una foto de la nena. Esa expresión la que utilizan las personas mayores en el cuento para hablar de la apariencia de la prima. ¿Qué otras palabras encontrás en esta historia que utilizaban las personas adultas y los adultos para hablar de la belleza de esta niña? Recordá que podés escribirlas en forma de oraciones haciendo una lista. Cuando faltaba poco para que la prima llegara a visitarlas, la mamá y el papá impusieron nuevas reglas a las 3 hermanitas y empezaron a llamarlas mujercitas o señoritas. ¿Qué dejaron de hacer las niñas a partir de ese momento? ¿Cuáles son los estereotipos que tienen los adultos sobre las niñas? ¿Sabés lo que es un estereotipo? Si no sabes, pregúntale a los adultos de casa o a los que te ayudan a hacer la tarea. Podés buscarlo en Google solo con el acompañamiento de un adulto responsable. Cuando Frida Kahlo se miraba al espejo, se pintaba mostrando su belleza. ¿Es la misma belleza de las que hablan las personas mayores del cuento? Si ellas y ellos vieran este retrato, ¿dirían qué primor? ¿Sabes quién es Frida Kahlo? ¿Quién fue Frida Kahlo? Investiga.
Después de leer este cuento podemos pensar ¿qué son los buenos modales para nosotras y nosotros, las niñas y los niños de hoy? Cuando los mayores que nos acompañan eran chicos, ¿qué era portarse bien? ¿Qué reglas había en sus casas acerca de cómo debía ser una niña y cómo debía ser un niño? Por último, te proponemos un desafío para que la manera en que nos gusta ser y parecer no sea un tesoro escondido. Te invitamos a que te dibujes en este portarretrato a vos y cómo realmente sos, haciendo lo que más te gusta hacer. Podés usar una hoja más grande. Espero que les haya gustado.